Entonces, esa, si podemos hablar de culpa, digamos, es la culpa de Antígona. Buen mediodía para todos. Muy contento de estar aquí en esta mesa tan interesante, sobre todo porque el profesor Bustos ha hablado de Homero, que es mi tema de investigación en el doctorado. Antígona es mi obra trágica preferida, lejos. Es muy recomendable leerla, es maravilloso. Solamente escuchar un poco algún pasaje sobre la obra me pone la piel de gallina. Y yo soy uno de esos locos que dijo Jerry que todavía se interesan por esos temas de la Segunda Guerra Mundial, así que nada, es muy interesante todo. Bueno, yo, como bien les dijo Jerry, voy a hablar del concepto de libertad en el estoicismo antiguo. Ustedes saben, es una escuela filosófica que se desarrolla en Atenas a partir del siglo III a.C., que tiene muchos representantes, incluso llega hasta la época imperial. Así que es un movimiento filosófico, una escuela muy amplia, con un abanico de perspectivas muy grande. Y bueno, el primer problema que se presenta para abordar el concepto de libertad en los estoicos antiguos es que los estoicos tenían una fuerte creencia en el destino e incluso en la adivinación. Es decir, creían que el futuro podía ser adivinado por los vaticinios de ciertos sacerdotes. Entonces, el problema que se presenta es que si hay una determinación por parte del destino, no habría lugar para la libertad humana, porque todas las acciones del ser humano, todas las acciones del individuo, estarían de alguna manera predeterminadas por esta fuerza exterior que sería el destino, ¿verdad? Me olvidé poner el cronómetro para... ¿Cuánto menos uno? Entonces, bueno, no habría lugar para la contingencia y todas las acciones de los individuos serían necesarias. Y esto de alguna manera tiene unas consecuencias inmediatas en la esfera de lo moral, porque si todas las acciones de los individuos están de alguna manera ya determinadas por una fuerza exterior, no queda lugar para la responsabilidad. Entonces, cualquier acción, cualquier agencia de la acción del individuo, del ser humano, siempre tiene la responsabilidad de un agente externo, en este caso, el destino. Entonces el problema que se presenta es entre esta incompatibilidad entre la libertad y de alguna manera el destino entendido como una necesidad. Por supuesto, así como los estoicos creen fuertemente en el destino, también creían en la libertad del individuo, de un modo acérrimo. Zenón, para, digamos, darle una salida a esta aparente incompatibilidad entre la necesidad del destino y la libertad, pone un ejemplo que se los voy a leer y dice Zenón, un representante del estoicismo o el más grande representante del estoicismo. Dice, si un perro estando atado a un carro quiere seguir al carro, avanza con él y es llevado, y de este modo hace lo que quiere y al mismo tiempo ejecuta aquello a que está forzado. Pero si no quiere seguir, tendrá que hacerlo a la pura fuerza. Pues bien, esto es lo que ocurre también con el hombre, que si no quiere obedecer, será forzado a hacer lo que el destino le ha dispuesto. Bueno, de alguna manera el destino es inevitable y el punto para Zenón en todo caso está en el cómo uno lleva a cabo ese destino. Sin embargo, de alguna manera esto se trataría de una libertad muy reducida, ¿verdad? Y el problema en torno a la incompatibilidad entre la libertad y la necesidad no estaría saldada. Otra salida de esta aparente paradoja, de esta antinomia, los estoicos, siglos posteriores, intentan resolverla por medio de un intelectualismo. Es decir, para los estoicos, solamente el hombre sabio es el que puede ser libre. ¿Y por qué? Porque el hombre sabio es quien posee la virtud. Y la virtud no es otra cosa que estar de acuerdo con la naturaleza. Por motivos de extensión, seguramente el profesor Bustos no pudo desarrollar mucho más todo el problema que se da en Homero con Zeus, la voluntad de Zeus, que es el dios máximo, la Moira, el destino y la libertad de los héroes. Pero bueno, hay como una separación entre lo que es la voluntad del máximo dios del panteón, que es Zeus, la Moira, el destino y la libertad. Sin embargo, en este periodo de la cultura griega, todo eso ya está identificado, está condensado en la figura de Zeus.
es decir, naturaleza, necesidad, divinidad e incluso orden cósmico racional, todo está condensado en la figura de Zeus. Entonces, decía que el sabio, la virtud del sabio consiste en vivir de acuerdo a la naturaleza, en vivir de acuerdo, si uno quiere, a ese orden cósmico, a esa necesidad. ¿Y eso qué significa? Eso significa que los deseos del sabio no se oponen a ese orden natural, a los designios de la naturaleza, a esos decretos del destino. No es posible que alguien que posee la virtud, es decir, el sabio, actúe contrariamente al orden natural, sino que va a estar de acuerdo con ellos. Ir en contra de la naturaleza tiene que ver más bien con los deseos provocados por las pasiones. Estas pasiones se originan por medio de un error del juicio, que es un movimiento irracional del alma y que, por supuesto, es contrario a la naturaleza. Es por eso que el sabio es un apatez, es decir, uno traduciría como un apático, es decir, un ser carente de pasiones. Entonces, para los estoicos, ser libre no significa hacer lo que uno quiera, hacer lo que a uno se le antoje. Eso podría verse no como una libertad, sino más bien como el dominio de las pasiones sobre el alma. Si uno quiere traducirlo en términos modernos, sobre la conciencia. Pero bueno, la conciencia todavía, el concepto de conciencia no se había desarrollado en el siglo III a.C., ¿verdad? Entonces, el sabio es quien puede abstraerse de las pasiones que van en contra de la naturaleza. Y el sabio comprende que lo designado por el destino para él es el mejor de los mundos posibles. Y en consecuencia, lo elige. Obviamente esto es un sentido elitista, ¿no? del concepto de libertad. Porque aquel que no es sabio no es libre. Y no hay término medio para los estoicos. O se es sabio o se es ignorante. Entonces, si uno cambia de perspectiva y ve la libertad por medio de una mirada ignorante, ahí sí va a ver al destino como algo opresor y contrario a la voluntad propia, ¿verdad? Pero en realidad lo que está coartando la libertad serían las pasiones. Bueno, hasta ahí estamos, breve y conciso al punto. Bueno, entonces voy a decir yo, en grosso modo, siglo más, siglo menos, el periodo abordado por el profesor Busto fue siglo VIII antes de Cristo, el abordado por el profesor Chamot, siglo V antes de Cristo, por el profesor Prada, siglo III antes de Cristo. Estamos muy lejos en el tiempo. Voy a hacer un salto cuántico de 2000 años. Grecia en el medio. Fue durante siglos un imperio muy interesante porque absorbió culturalmente al imperio romano, lo que se llama el imperio romano de Oriente, llamado Bizancio, hasta mediados del siglo XV, que es cuando finalmente se desploma ese imperio, cae en manos del imperio otomano, de los turcos, y empieza en Occidente. Generalmente se toma eso como referencia, lo que el renacimiento y muy poco después la modernidad, en Occidente me refiero, ¿no? ¿Qué pasó en Grecia? Cayeron bajo los turcos y tuvieron 400 años de dominio turco, ¿sí? Donde eran pueblos sojuzgados, esclavizados, y que a duras penas pudieron más o menos sostener su propia lengua, su propia religión, y por supuesto no la libertad en el sentido moderno de la palabra, ni los individuos ni el país como tal. Y después, a principios del siglo XIX, empezaron las famosas guerras de liberación nacionales, como tuvimos tantas colonias de potencias europeas, en este caso era de una potencia otomana, y Grecia tuvo sus guerras de liberación y nació como Estado, no mucho después de la Argentina y de todos los países americanos en general y de algunos que otro africano. Entonces, en ese momento se da un nuevo concepto de libertad, ¿sí? Donde se retoman los ideales clásicos de libertad, y Grecia tiene un movimiento expansionista. Ocurren toda una serie de cosas en el siglo XX, estoy yendo muy rápido en el tiempo, por supuesto, ¿no? Pero en la Segunda Guerra Mundial, como les dije, le dijeron no, en un acto claro de dignidad, un poco como Antígona, a la alianza nazifascista,
Y como Antígona, no es que murió porque el país a Diocleciano no murió, pero sí murió mucha gente y le fue muy mal. Y para tratar de luchar contra el eje nazifascista, los aliados convocaron en Grecia, porque aparte había afinidad por las iglesias y qué sé yo, a Rusia, ¿sí? Entonces, cuando termina la guerra, toda esa guerrilla griega que había exitosamente, o bastante exitosamente, demorado y peleado contra los invasores, bueno, quedan ahí y habían sido entrenados inclusive y ayudados por los rusos, y como quienes ganaron la guerra no fueron exactamente los rusos, o mejor dicho, Grecia en la repartija quedó del lado occidental anglo, de las potencias, digamos, que llamaríamos hoy con ideología capitalista, ¿sí? Inglaterra, Estados Unidos, de esa parte de los aliados. Toda la parte de izquierda como quedó de más, y entonces empezó una guerra civil cruenta. La mitad del país mató a la otra mitad del país, literalmente. Pero no es que una mitad, quiero decir, de cualquiera de los dos bandos, ¿no? Se desangró el país. Hasta que finalmente, por supuesto, quedaron integrados a lo que tenían que quedar integrados, que era el occidente que les tocó en el reparto, ¿no? En la Moira. En la Moira, Roosevelt, Churchill y Stalin habían decidido que Grecia le tocaba, inclusive espiritualmente, por su pasado, a Occidente. Entonces empezó un régimen político democrático, entre comillas, bastante, muy opresivo y muy poco democrático, yo sé de paso, pero en la forma era democrático. Estoy hablando de fines del 40 y principios del 50, cuando se dio la guerra civil esta, cuando terminó la guerra civil esta. Y Grecia estaba triste porque no había libertades, era un pueblo apagado, opaco, y realmente la estaban pasando muy mal, y sin los beneficios que tuvo, por ejemplo, Alemania, el plan Marshall, que se pudieron realmente rápidamente, o en Italia mismo, pudieron rápidamente salir adelante. Y ante esta situación tan opresiva de las libertades individuales, hubo todo un grupo tengo que ser prudente en esto, o preciso, hubo unas pocas personas, intelectuales y artistas, sobre todo artistas, unas pocas personas que vieron que estaba todo mal, y que entonces decidieron como reinventar la libertad griega a través de la obra de arte, que se dio sobre todo al principio a través de la canción, aunque esto se dio en todas las artes, y después pasó al cine, de lo cual voy a hablar. Y en ese reinvento, digamos, de la noción de la libertad y de la identidad griega, lograron, esto se llamó la Segunda Revolución Cultural Griega, fines de la década del 40, y el ideólogo del asunto fue un músico, Manos Hatzidakis. No voy a mencionar otros nombres de músicos, pero estoy hablando de un puñado de personas, 10, 20, y que de pronto lograron que todo el país, tarareando estas canciones donde se hacía toda una apología constante a la libertad, desde el punto de vista también hedonista, del placer de la vida y qué sé yo, empezaron a tener una postura ya no tan aceptadora de ese régimen opresivo que se les había impuesto un poco desde afuera, pero también desde adentro en las partes más conservadoras de la sociedad, que por supuesto siempre las hay. Y esto fue generando un clima de libertad político muy muy interesante, un producto de una especie de Grecia que después se convirtió en una Grecia for export a través del cine, y que es la que todavía hoy queda en términos turísticos. Cuando uno hoy piensa Grecia, bueno, hay que ver según las generaciones, ¿no? No sé si es el caso de ustedes, pero no sé si ubican esto de romper los platos y que los griegos siempre están bailando y de joda. Uy, ahí tienen esa imagen más o menos. Pues es un invento de la Segunda Revolución Cultural Griega, un invento muy lindo, porque es muy divertido por otro lado, que tomó elementos, por supuesto, del folclore y de ciertas tradiciones personales, pero que tiene todo lo artificial, toda la construcción, arte y artificio tiene la misma etimología en griego, tiene que ver con esta especie de construcción hábil, ¿no? Para reflotar y tomar como identitario el concepto de identidad. Y esto después empezó en el cine, y el cine sí, como hicieron una primera buena, tenían bastantes películas, tenían muy buen cine, el cine griego, pero era cine costumbrista, local, qué sé yo, pero hicieron una película que fue como muy pensada for export, que disparó, que ganó el Oscar a la mejor canción, que se hizo muy popular, la actriz ganó el premio en el Festival de Cannes a mejor actriz, y empezó toda una línea donde, inclusive gracias a la película, empezó todo un movimiento turístico, donde la protagonista era una mujer, al igual que Antígona, pero no era una adolescente, era una prostituta de unos 30 y pico, y esa prostituta era una especie de modelo, desde la propuesta de la película, de libertad,
de dignidad, de autoafirmación de la vida, y de que no se iba a dejar, como va ocurriendo en la película, dominar por ningún hombre, por ningún intelectual, que es el coprotagonista de la película, que es un yanqui filoheleno, que encima los padres eran filohelenos y por eso lo llamaron Homero. Entonces, este Homero que la quiere convertir en una griega, o sea, le quiere mostrar cómo Grecia cayó porque realmente los valores tan maravillosos de todas estas épocas mencionadas se perdieron, porque los griegos se dedicaron nada más que al hedonismo y al placer. Y entonces trata de catequizarla, y al mismo tiempo el cafiolo de Atenas, ¿no? Del Pireo, que no soporta que esta mujer sea una prostituta independiente, que no se está sometiendo, digamos. Entonces están estos tres elementos, ¿no? Donde ella es amiga, de todos sus clientes, a los que elige por amistad, vive en una situación constante de placer. Las tragedias griegas les cambian el final en su mente. Cuando va a ver una tragedia griega, ella cree que siempre terminan bien, porque después aparecen los actores y aplauden, entonces no murió, etc. Entonces a todos las cuenta como cuentitos infantiles con final feliz a sus clientes. Y es una tipa feliz, ¿sí? Con toda esa idea de la felicidad del aquí y ahora y del placer de los sentidos, y de un respeto relativo al pasado intelectual griego, sobre todo cuando habla mal de la mujer, porque era un poco la postura de Platón y sobre todo Aristóteles, en general de la Grecia clásica, porque era epocal, era de la época. Entonces, algo llamativo, la libertad de pronto reaparece como una noción central en la identidad griega, que después termina siendo una especie de mito, reitero, for export, algo agradable de ir a visitar o de consumir acá en una taberna griega, por ejemplo. Donde se reactualiza la fuerza de esa palabra, pero a partir ya no solo de una mujer, sino de una mujer que ya no está, a diferencia del filósofo estoico o del héroe homérico, o de la misma Antígona, ya no está aceptando un algo que viene de afuera. Ni una Moira, ni un destino, ni la ley de los dioses, que es lo que al fin y al cabo defiende Antígona. O sea, no es que ella dice, hago lo que se me canta. No, dice, hago lo que tengo que hacer. Creo que de distintas maneras los tres momentos griegos retratados comprenden la libertad con esto de que hago lo que tengo que hacer, ¿sí? Y esa es mi libertad. En cambio, en esta reconceptualización, 2000 años después y con un montón de filósofos occidentales y de episodios políticos ocurridos, esta mujer dice, hago lo que tengo que hacer, que es lo que se me canta. Y defiende a rajatabla esto. Dicho sea de paso, les comento, es una película súper para ver. Se llama Nunca en Domingo. Es una película que, si bien es de 1960, o sea que ya va a cumplir, ¿cuánto? 70 años, 60, no sé sumar ahora. Pero va a cumplir muchos años y es en blanco y negro. Pero yo la vi hace una semana con un amigo nuevamente, la vez número 1000 que la veo. Es muy divertida y tiene una gran actualidad. Es una de las películas más inteligentes que había en términos políticos. O sea, porque muchas películas ya después caducan, se ponen viejas. Esta no, sigue siendo muy, muy actual. Con esto redondeo entonces mi intervención personal para estos 4 pequeños enfoques. Yo voy a proponer esto de este lado de la mesa y también a ver si les parece. Si alguno de nosotros quisiera hacer algún comentario respecto de algo que dijo alguno de los otros, y si no, pasamos inmediatamente a escuchar, pedir intervenciones de los asistentes allá. ¿Alguien quisiera comentar algo, muchachos, de los compañeros, respecto de algo que haya dicho algún...? A mí me pareció muy adecuado, digamos, eso que él dijo al final con respecto a nuestras otras intervenciones. Esta idea de, desde muy distintas perspectivas y con mucho para cambiar en cada caso, esta idea de hacer, lo que pasa es que correcto, digamos, para mí es una palabra un poquito desvalorizada, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero lo que hay que hacer en ese sentido, ¿no? En el tema de la Moira homérica, la palabra Moira en época clásica muchas veces se utiliza como sinónimo de lo correcto, digamos, de lo que está bien, ¿no es cierto? De lo que corresponde, ¿no? Es una palabra muy amplia en ese sentido también, ¿no? Y más en el sentido, ¿cómo se llama? Estoico también, de ese saber de lo que está coincidente con la naturaleza, eso es bien, ¿no? Y en la película se da esa otra cosa, hago lo que, o sea, la libertad es lo que yo determino, digamos, ¿no?
nace de mí para afuera y no esa exigencia de fuera, ¿no? Pero tengo que hacerlo. Exactamente. Sigue estando, yo siento, la noción griega de destino de tengo Sí, que más hacerlo. complejo. O sea, es algo que a lo que no puede renunciar. Sí. En un momento semi-renuncia porque la convencen de otra posibilidad y después se da cuenta que no tiene que ser eso. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario respecto... Sí. Yo quisiera resumir lo que ustedes dijeron en este momento y qué es lo que guía en este momento, que creo que son los principios y que nos permiten decir no, que es el día del Oshi, y que nos mantienen en libertad simplemente porque podemos decir no. Pero los principios que traemos de nuestros mayores, de nuestra casa, el principio que tuvo Héctor de ir a la guerra porque Príamo le decía que tenía que defender Troya, ese era un principio, así que la esposa le podía pedir cualquier cosa, pero él iba a ir a la guerra. El principio de los estoicos, que creían que era amar la naturaleza y uno, si no la quiere destruir, es un principio, y si la quiere destruir también. El principio que usted dijo, doctora, de Antígona, que tenían que enterrar a los muertos, no le importaba lo que decían los demás. Era un principio que heredó porque se le enseñó así. Yo lo resumiría como los principios son la libertad que le dan al ser humano, permitir decir sí o no, nada más. Y yo agrego a mi prostituta, o sea, Exacto, depende de sus perdóneme, principios. no la Flor de nombré, principios. pero yo o sea, vi la película y me pareció genial. Porque soy de esa época y me pareció genial, realmente. Yo lo que quería era, como coordinador de este ciclo a lo largo de 21 años, ya llevamos todos los días jueves, agradecerles y además me han ordenado lo que dice la doctora, justamente esto de los principios, y en 2800 años, ¿no?, cómo pueden ir cambiando Los nombres. Los nombres cambian. Claro, van cambiando los nombres, pero siempre están los principios, las circunstancias son diferentes. Así que pasar de la Grecia antigua, ¿cierto?, de 8 siglos, con todo lo épico que tiene Homero, la figura de Héctor y de Andrómaca, ¿no? Después, con los estoicos, nada menos que la figura de Zenón, y allí con la tragedia, como nos contó y nos relató de una manera, yo diría, para nuestros alumnos también, tan pedagógica, lo que fue Andrómaca y, Andrómaca. Obviamente Antígona, en la tragedia, y pasar vos, pasando, 2000 años, a hablar desde el no a llegar a nunca el domingo, para mí ha sido realmente muy enriquecedor y les agradezco muchísimo. Sí me gustaría, si alguien tiene comentarios o preguntas para realizar. Yo quería agregar que la hermana de Antígona terminó siendo esclava por no responder a sus principios. Aunque se arrepintió, si fue una esclava, no fue libre. Es el otro paradigma. Exactamente. Es el otro paradigma contrario a Antígona. Es que a Antígona se le ha llamado la tragedia del demasiado tarde. Porque Ifigenia demasiado tarde, se arrepiente, pero ya es demasiado tarde. Ya perdió El propio Creón también padece el demasiado tarde, porque no dio tiempo para explicar, pero Antígona era la prometida del hijo de Creón, de Hemón. El hijo trata de convencerlo al padre para que la libere a Antígona del castigo. El padre no cede ni a las súplicas del hijo ni a las de la divina Tiresias, hasta que en un momento reconoce sí su error. Entonces va a una caverna en la cual estaba Antígona para terminar ahí su vida sin alimentos, sin nada, para decirle que revoca la condena
pero otra vez se vuelve a dar el demasiado tarde. Entonces, cuando él llega, encuentra, Antígona se ha suicidado. El hijo de él, Hemón, y prometido de Antígona, también, porque cuando la ve a ella sin vida, él se quita la vida con su propia espada. Y cuando Creón vuelve a su palacio, su esposa, la madre de Hemón, no pudiendo soportar todo lo que ha ocurrido, también se ha quitado la vida. Entonces, para Creón también se da el demasiado tarde. No reflexionó lo suficiente en su momento, actuó impulsivamente, porque para él el amor a la ciudad era superior al amor a los ciudadanos, y entonces ocasionó todo lo que viene después. Y Antígona también padece el demasiado tarde, porque ir en contra de las leyes del Estado, o sea, oponerse tanto a las leyes del Estado, no conduce tampoco a nada bueno, y ella al final reconoce como que no tuvo sentido el haber luchado en contra. Hablando de demasiado tarde, estamos sobre la hora, pero yo no quería cerrar sin una pregunta. No sé si alguien quisiera responder esta pregunta y fundamentarla, pero ¿usted cree que somos libres? ¿Qué concepto de libertad tiene? Cada uno, el que tome cada uno algo. Todos manejamos una polisemia, una serie de matices y de contenidos, cada uno sabrá cuál es, ¿no? ¿Individualmente o colectivamente? ¿Qué? ¿Individualmente o colectivamente? Individualmente me refería, sí. Yo creo que en la medida que se madura, se gana libertad. Hay que ver qué grado de madurez tiene cada uno. O sea que los más jóvenes no son libres No, acá. están aprendiendo, tienen libertad pero dependencia. Libertad en la etapa de dependencia, porque tienen que seguir aprendiendo. Y a medida que van madurando, es libertad con independencia. ¿Y ustedes? Cada día que pasa soy más esclavo de mi cuerpo. Ah, sí. No sé si... Eso tenemos los humanos. Es muy interesante lo que dice el profesor Bustos. Cada día que pasa soy más esclavo de mi cuerpo. Es lo que tenemos los humanos. Es lo que tenemos los humanos. Si fuésemos dioses. Ya las articulaciones nos empiezan a pasar. Ya pensamos dos veces, está el semáforo, allí dice 10, no, 12 segundos, a ver, ¿me da para pasar? 12 no es tanto, Leonardo. Concuerdo, profesor Bustos. ¿Y vos, Jerry? ¿Qué? ¿Cómo No. responderías a tu No, yo creo que no. preguntó. Pero esto es algo muy personal. Y no es políticamente correcto y no es muy popular. Pero creo que no somos libres para nada. Que estamos totalmente determinados en millones de cosas. Genéticamente, el cuerpo, los prejuicios asimilados a través del Estado, del Estado, perdón, ¿qué es el Estado? No quise decir eso. De la educación y de todo lo que nos rodea, incluido el Estado. Cosas que no conocemos. Bueno, a mí, porque veo que funcionan los astros, toda esta sensación, mi sensación personal es de que somos cualquier cosa menos libres, pero que hay que hacer de cuenta que somos libres porque si no, no se puede seguir adelante. Pero esto es muy personal. ¿Me puedo pelear con Jerry? Sí. Sí, no pelear, por pelear filosóficamente. No. No, bueno, yo creo que eso un poco es un concepto estático de libertad, en el sentido de que sí o no. Y yo creo que la libertad más bien tiene que ver con un ejercicio, y que uno no puede determinar si sí o si no, en el sentido de que este ejercicio es una lucha constante. Sí, coincido mucho con lo que dice Jerry, con respecto a todo lo que nos atraviesa, a toda esa gravedad, ¿no? Que nos oprime constantemente, la gravedad social, afectiva, emocional, familiar, genética y, por qué no, astrológica. Pero creo que la libertad tiene que ver con eso, con esa lucha por intentar sacarse de encima o tratar de superar eso. Digamos, otra vez, creo que el leitmotiv un poco es: la libertad no es hacer lo que se me antoja, ¿no es cierto? Hay un momento donde tiene que haber una especie de pureza de la conciencia
donde uno está libre de todas esas cosas, o bueno, pretende estarlo, y ahí es cuando uno puede